Santiago en 90.5 FM. Esta es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos sintonizan cada sábado por esta Éxito 90 de Medios del Norte. Estamos hoy con un programa importante, con varias informaciones. Tenemos a la doctora María Teresa Peña con un tema muy importante y que sé que va a gustarle a muchas personas. Se trata del vértigo, eso es nuestro tema central. Presentar las excusas de la licenciada Ana García, que está hoy en sus asuntos de la universidad, en sus clases que ella da en la universidad, y por eso no está con nosotros hoy. Bien, Ramón, buenos días. Sí, buenos días, José. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Nilson, en los controles. Buenos días a todos esos radio oyentes que nos acompañan cada sábado en su programa Capacidades al Límite. Con ustedes, José Fernández, con su sección Informaciones Generales. Adelante, José. Sí, vamos con las informaciones generales. Señores, el país se volvió a tener un blackout. Un apagón general. Lo están haciendo moda. En tan solo 3 meses y medio. Lo están haciendo moda. Otro apagón general. No sé qué está pasando, si es que le están haciendo un boicot al presidente o qué está pasando, pero eso no es normal. Ese blackout empezó en la mañana y todavía al día siguiente habían sectores que no tenían energía eléctrica. Pero en el país que vive el presidente no hay blackout. Él vive, según el discurso de ayer, él vive en una especie de paraíso. Ojalá que nos lleve para allá todos los dominicanos. Sí. Bien, por otro lado, salieron los nuevos billetes de 2,000 pesos. Tienen algunas situaciones ahí en cuanto a la cara, para verificar que son originales. Hay algún problemita, pero bueno, ahí están los nuevos billetes de 2,000 pesos. Por otro lado, señores, todavía Brianna Henao, la niña que desapareció en diciembre, no ha aparecido, pero tampoco aparece su cuerpo, o sea, que haya fallecido o que le haya pasado algo. No sé qué está pasando en el país con los niños, porque también pasa con el niño de Jarabacoa. Sí. Que también desapareció y no se ha sabido nada. No quisiera yo pensar que esto sea un asunto de extracción de órganos o de venta de niños, porque hay millonarios en otros países que no pueden tener hijos y optan por comprar o adoptar. Entonces, quisiera yo pensar que no se trata de eso, pero bueno, la niña no ha aparecido. Ella desapareció el 31 de diciembre de 2025. Se ha tejido una gran historia alrededor de todo esto, pero al final no se sabe nada de la niña. Lo que uno no entiende es cómo el gobierno, el que sea, el que esté, no tiene una oficina de desaparecidos, ni tiene, no sé, con tantos recursos que tenemos en este país para tantas tonterías, no haya recursos para tener una oficina especial que se encargue de investigar estas cosas. Tiene que haber obligatoriamente manos muy poderosas que le impiden al gobierno dominicano, en este caso, intervenir y sencillamente hacer algo, porque ya está bueno y tantas desapariciones sin ningún tipo de explicación, y las autoridades
lo normalizan y lo hacen ver como que no está pasando nada. Y sí está pasando, porque estas familias han perdido a un niño y no se le ha dado ninguna explicación. Hay demasiado misterio alrededor de eso. ¿Quién está detrás de esto para que haya tanto misterio? Es la pregunta que nos hacemos. Y hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, el presidente en su alocución de ayer no habló de estos temas de los desaparecidos. Pero bueno, más adelante le voy a hablar del discurso, lo que entiendo que está bien y lo que entiendo que está mal. Por otro lado, señores, en La Vega, un haitiano prácticamente decapitó a su jefe. No llegó a decapitarlo total, pero prácticamente fue prácticamente no, fue una herida muy profunda. Es lamentable que los haitianos sigan haciendo estas situaciones. Ese haitiano tenía 15 días trabajando con el señor y el señor lo puso a vivir allá, le preparó un cuarto, lo mudó ahí con su pareja y lo atendía. Él fue a las 5 de la mañana para dejar algunas cosas y llevaba un dinero para pagar un vehículo y comprar unos puercos. Y el nacional haitiano prácticamente lo decapitó y lo entró en como una especie de cisterna que tienen para las materias fecales de los cerdos. Eso fue en La Vega. Eso a mí me impresionó muchísimo, porque es que no se puede confiar. Lamentablemente hay haitianos buenos, pero ¿cómo tú sabes cuál es el bueno? Exactamente. Eso fue una situación bastante difícil. Señores, hay una situación que a mí, la doctora está aquí con nosotros, quizá pueda decirme algo de esto. Los famosos Teria. Porque yo le decía, tuve una pequeña discusión con mi esposa, yo le decía a ella que son gente que quieren hacer eso, que hay que dejarlo, pero ella me hizo ver algo y ella me puso el ejemplo. Imagínate que Jamie es nuestra niña pequeña, de repente se crea que es un gato y te venga aquí como un gato. Yo no, le hago una casita ahí afuera, en el patio, y la entro ahí para que ella sea un gato al 100%. Porque yo siento que esto es como decía mi papá, una vagabundería de la gente. Porque ¿cómo es que tú dices que te vas a sentir que tú eres gato, que tú eres perro, y vas a actuar como un perro? O es un asunto de problema mental, un asunto de salud mental. ¿Qué usted cree, doctora? Entiendo que sí, que ahí debe haber algo en la parte cerebral, algo de creerse lo que uno realmente no es. También influyen muchas cosas, porque aunque las personas puedan tener vamos a decir, esa susceptibilidad a padecer de algún trastorno de dismorfia corporal, también está el asunto de la sociedad. O sea, que usted aplique una moda y la suma y lo tome como que algo normal. Y eso está pasando, o sea, es que lo acepta la sociedad. O sea, ok, tú eres así, hay que respetarte como tú eres, pero yo entiendo que dentro de todo eso, o sea, personas que se hacen cirugías para parecerse a un animal, personas que quieren parecerse a un artista famoso, yo entiendo que es un problema de dismorfia corporal, un asunto de salud mental, es mi opinión, respeto el que opine lo contrario, pero que debe de ponérsele atención, sobre todo porque esta es una moda ahora que se ha vuelto un fenómeno social. Un dato también, dice el gran pensador norteamericano de origen judío, Noam Chomsky, que la primera estrategia de distracción social que existe, la primera estrategia de manipulación que existe es la distracción. Esto de los Terian tiene a todo el mundo distraído, hablando solo de un tema que no tiene. ¿Qué importancia tiene que alguien se crea, qué sé yo, un gato, un lagarto, una serpiente? Es lo que yo usted pienso. Puede creerse lo que usted quiera. Ahora, de ahí a que usted quiera que le acepten, que usted quiera creerse tal o cual cosa y que se la acepten, y que le sigan el juego, ahí es que está mal.
En el momento que tú me pides que yo siga tu juego, ya no nos vamos a entender, porque no voy a seguir tu juego sencillamente. Y eso de que todas las opiniones hay que respetarlas, eso es mentira. No todas las opiniones se respetan. Se respetan las opiniones de peso y de personas que estudiaron y de personas que conocen de lo que están diciendo, pero no es lo mismo la opinión de alguien que no tiene idea de nada, que se inventa cualquier tontería, que de una persona que se ha preparado para tener una opinión consciente. Así que eso de que hay que respetar la opinión de todo el mundo, eso no es verdad. Ese es uno de los grandes errores de estos tiempos. Tú sabes que todos los sectores intentan ser aceptados o luchan por ser aceptados. Esto de loterías, yo no he visto ninguno aquí todavía. No he visto ninguno. Bueno, en la televisión sí vi ahí que Santiago Matías llevó dos, uno que se creía mono y otra que se creía perro. Pero es solamente en la televisión, en la calle no me he encontrado con nada de eso. Pero pienso que esto es un asunto para llamar la atención. Pienso que estamos viviendo en los tiempos de los views. Sí. Y creo que muchas personas lo hacen con ese fin. Exactamente. De llamar la atención. Puede ser que muchos tengan algo, vamos a decir, propio en su mente, en su cerebro, que bueno, los hace ser así. Y pues, pero hay otros que creo que más por razones, como dice acá Ramón, por notoriedad, por view, por llamar la atención, por ser aceptado, por que lo noten en la sociedad. También vivimos en una sociedad doble moral, porque, por ejemplo, el carnaval es peor. En el carnaval se disfrazan de demonios y le hacen un culto a la carne, porque eso es lo que significa carnaval. Pero de hecho... fiesta de la carne. Pero que sí, pero mira por qué es la fiesta de la carne. Resulta que nosotros tenemos la cuaresma, ¿verdad? Que es el tiempo para purificarse y volver. Pero primero, la fiesta de la carne, el carnaval, donde tú te despojas de todos los pecados para entonces entrar a la pureza de la cuaresma. Porque eso es, primero, el desbarajú, el caos del carnaval, donde tú estás celebrando y todo, pero luego viene el tiempo de tranquilidad, en la que tú limpias tu corazón y te entregas al Señor en esos días. Entonces, es para eso, es siempre antes de la cuaresma, para que la gente cuando entre a la cuaresma entre limpio. Así era que ese es el sentido real. Ese es el sentido real, pero ya carnaval. Tú sabes que lo han hecho con un comercial y algo bastante bueno. Como todo, como todo. Pero vamos a ver, ellos están tratando de ser aceptados. Yo, por un lado, digo que si tú eres adulto y tú quieres ser un perro, es un problema tuyo. Ahora, ya cuando se trata de un niño, ya creo que los padres tienen que tomar carta en eso y no dejar que la cosa avance. Señores, por otro lado, ayer el presidente Luis Abinader hizo su rendición de cuentas ante los diputados y ante el pueblo, realmente. Hubo algo que me encantó del discurso, porque los que me conocen bien saben que yo soy un enfermo del espacio. Me encanta estar vigilando los planetas, las estrellas. Tengo telescopios en mi casa para eso. Bueno, me encanta eso. Y veo que el presidente va a hacer un puerto espacial en Pedernales. Esto tendrá una inversión de $600 millones. Y dice que en el 2028 lanzará el primer satélite y posiblemente el primer cohete a la luna. Oh, pero el presidente se está preocupando tanto por las cosas del espacio, mientras que aquí en la tierra, en nuestra tierra, en la República Dominicana, todavía ni siquiera tenemos luz segura, y él está preocupándose por mandar satélite para el espacio. Wow. Hablando de luz, de energía eléctrica y del blackout, Estados Unidos le aprobó los cables submarinos para venderle energía a Puerto Rico. De tanta energía que tenemos. ¿Nos van a dejar sin luz entonces para vendérsela a Puerto Rico? Me imagino. Qué bien. Sí, pero qué bien. Bueno. Me imagino, porque de todo es sabido que mientras más largo es el cable, cuando tú conectas algo, más energía tú consumes, porque en el cable se queda mucha energía. Pero la van a mandar para Puerto Rico por debajo del mar. Pedirle a Dios que esos cables no se pelen y que se electrocuten 2 o 3 gente en el mar, pero bien, ahí vamos. Habló del caso Senasa,
habló con mucha energía, dijo que los culpables pagarán con el peso de la ley y que tendrán que devolver hasta el último centavo que se robaron. Debieron darle un Oscar por ese momento específico, por la manera como entonó, levantó la voz. Es de verdad para un Oscar, la verdad. No. Dijo que tienen que devolver todo el dinero que se robaron, que no hay excusa, que no hay intocable en su gobierno y que el que se equivoque la pagará. Gagueó. Cuando habló ahí, y yo lo que pensé es que le iba a dar un infarto. Yo también, porque está molesto. Bueno, fue lo que mostró, pero de verdad. Habló de 54 obras de infraestructura que ha realizado en todo el país. Por ahí dicen que algunas obras no estaban concluidas todavía, no se habían terminado, pero bien. Fue el discurso más largo de la historia, 2 horas 44 minutos. Imagínate, tenía 86 páginas el discurso. Dijo que el desempleo ha disminuido y que ha bajado de manera significativa la pobreza. ¿Sabe por qué el discurso fue tan largo? Ahora fue que yo entendí por qué fue tan largo. Para decir las cosas como son, se dice breve. En 2 páginas el presidente decía todo. El hecho de que él tenga que usar 86 páginas es muy significativo, la verdad. Y que haya hecho el discurso más largo de la historia es muy significativo. Muy. Dijo que ha aumentado el salario, que ya claro, somos ricos. El salario mínimo está por encima de lo que cuesta la canasta familiar. ¿Cómo? Me imagino que aquí todo el mundo está ganando de 50,000 pesos para allá, el mínimo, ¿verdad? Sí, porque si tú vas al supermercado y compras para la semana, se te van fácilmente 20,000 pesos. Pero que el Banco Central tenía la canasta, creo como en 48, 47,000 pesos. Entonces, aquí la gente está ganando muy bien, por lo visto. Felicidades, dominicanos. Ya lo sabe. Los administrativos del Ministerio de Educación pidiendo aumento. Ahí hay gente que ganan 11,000 pesos. ¿Para qué dan 11,000 pesos? Para el pasaje. Es María Teresa. Eso se lo va a uno en gasolina. Para que sepan. Y no en gasolina y lo que te le damos a los niños para la escuela. Exactamente. Y no, pero quizás una galletita o algo. Exacto, porque tampoco no es que van a comer muy bien a su merienda. Una caja de pan cuesta como 3,000 pesos. Pero no van a poder tener niños. En serio, 3,000 pesos. Una cosa que me llamó muchísimo la atención y he pensado en qué se basó nuestro querido y honorable presidente, fue el que él dijo que República Dominicana es el segundo país más seguro del mundo después de Latinoamérica, después de El Salvador. ¿De dónde saca Abinader eso? Es que se lo dicen, porque el que sale a la calle sabe que no es así. Es que un presidente tiene que investigar las cosas. No, ahora yo te digo algo. Suena bien. Un presidente de un país donde sea es el más informado, o sea, todo tiene que llegarle. Entonces me resultó como, no sé qué quiso él decir con eso, porque cómo iba a decir que es el segundo país después de El Salvador más seguro, cuando aquí matan a cada rato gente, secuestran gente. Mire esos niños desaparecieron y nadie sabe nada de ellos. ¿Y para cuántos meses vamos con la última? El primero ni se diga, el primero ya casi va a cumplir años. Pero mira que se pone detrás de Bukele. ¿Por qué no se pone detrás de Sheinbaum, la de México? No, detrás de Bukele. Esa sombrilla es bonita. En México está duro. México está duro. Fue Trump que le metió una presión y le dijo, ¿ustedes lo hacen o entro yo? Y para que él no entrara, ellos lo hicieron. Pero Trump los amenazó con entrar. Para que sepas. Yo siento que el discurso de él tiene sus luces y sus sombras, más sombras que luces, pero al final de cuentas era su rendición de cuentas de lo que él ha hecho. ¿Cuenta o cuentos, José? Porque hay que aclarar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que los presidentes todos nos han acostumbrado, y la gente espera mucho, porque nos han acostumbrado en que los discursos de cada año prometen cosas. Y, por ejemplo, el que quiera aumento está esperando que él hable de aumento en el sector público. Habló de aumento en el sector privado, pero no habló de aumento en el sector público. Habló de la discapacidad, habló de la salud mental. Él tocó varios temas, porque en realidad tocó varios temas, pero mucho que tú te preguntas, explíqueme.
Porque, por ejemplo, como te digo, yo soy fanático del espacio y eso, y me encantaría que eso sea una realidad. Pero invertir 600 millones de dólares en eso, cuando hay tantas cosas que resolver en este país, de salud, de resolver el problema eléctrico que se le está yendo de la mano y está siendo demostrado. A menos de 3 meses y medio hay otro blackout. En el día de ayer, el expresidente Leonel Fernández hizo un análisis muy interesante del discurso del actual presidente Luis Abinader. Y Leonel estaba tan consciente que no parece ni siquiera que se dedica a la política. Es uno de los mejores análisis que he visto, pero él está en la oposición. Y desde la oposición se hacen unos análisis muy buenos. La verdad, parecía otra persona. A él se le olvida que él fue presidente 12 años. La mejor frase para definir un político es mentiroso. Señores, no se pierdan a continuación el tema central con la doctora María Teresa Peña, un tema muy importante. El vértigo. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, un placer saludarles. Les habla la doctora María Teresa Peña García. Soy especialista en neurología y medicina interna. Deseo expresarles a través de este medio el valor y la importancia que representa conocer e identificar de manera oportuna síntomas que sugieran una afectación al sistema nervioso central, ya que para nosotros tiempo es cerebro y debemos actuar en muchos casos de manera inmediata y oportuna para preservar el buen funcionamiento de tan importante órgano. Las enfermedades neurológicas pueden aparecer en cualquier etapa del desarrollo de un individuo, es decir, desde la niñez hasta la senectud. Entonces, ¿por qué es importante la neurología? En niños, la neurología es fundamental para entender y tratar condiciones que pueden afectar el neurodesarrollo cerebral. Si el sistema nervioso del niño no funciona de manera apropiada, puede ocasionar retrasos en el desarrollo y el correcto funcionamiento de este. Por ello, es importante la detección temprana de un problema neurológico que permita llevar a cabo un tratamiento oportuno y de esta manera disminuir la posibilidad de complicaciones a largo plazo. En adultos jóvenes, la neurología nos ayuda a identificar enfermedades que son discapacitantes como la esclerosis múltiple o los accidentes cerebrovasculares. Estos últimos son causa de gran morbimortalidad y discapacidad a nivel mundial. En el adulto mayor se agregan enfermedades como son las enfermedades neurodegenerativas y aquí englobamos las demencias como la enfermedad de Alzheimer o las demencias vasculares y los trastornos del movimiento como la enfermedad de Parkinson. La neurología nos proporciona estrategia para el manejo de estos trastornos, buscando preservar la calidad de vida y la independencia de los pacientes tanto como nos sea posible. Dicho todo lo anterior, te invito a visitarnos, ya que en CECAPSI contamos con un servicio de neurología a tus órdenes con el propósito de devolverte tu salud y mejorar tu calidad de vida. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, en la parte central de la entrevista tenemos hoy a la doctora María Teresa Peña, con Z, Teresa, con el tema el vértigo y su impacto en la vida cotidiana. La doctora, el tema de hoy, como ustedes saben, impacta la vida de muchas personas que necesitan orientación clara y profesional. Para ello, la doctora María Teresa Peña, neuróloga e internista y parte importante del Centro de Evaluación, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI, nos va a deleitar y nos va a explicar qué es el vértigo y el impacto que éste tiene en la vida cotidiana.
Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Esperando que esto sea de provecho para todos el día de hoy. Así será, doctora. Inmediatamente empezando, doctora, cuéntenos qué es, cómo define usted el vértigo desde el punto de vista neurológico. Bueno, el vértigo se define como esa sensación por la cual acude al paciente, sensación de giro de su propia persona o de las cosas que están a su alrededor. Y esto ocurre cuando hay una alteración en el sistema de equilibrio que es el que recibe esas informaciones de estar en un lugar, tener esa propiocepción, ese estado de equilibrio. Cuando hay señales anómalas, eso se envía al cerebro. El cerebro, pues, vamos a decir, interpreta de que estamos girando, que estamos en movimiento. Doctora, ¿y cuáles son las causas más frecuentes de vértigo en adultos? Hay muchas causas, múltiples causas. Está muy importante, y lo voy a mencionar en primer lugar, el vértigo paroxístico benigno, que como su nombre lo dice, paroxístico porque va y viene, benigno porque no hay una causa estructural permanente que lo provoque. Esto ocurre porque nosotros tenemos en el oído en el oído interno lo que se llama endolinfa, que es como si fuera un líquido. En ese líquido nosotros tenemos muchas partículas, dentro de ellas están los cristales de calcio, que muchas veces estos cristales que están en un lugar específico, pues se salen de ahí, se desprenden y están circulando en ese líquido, y eso da la información, se transmite la información como esas partículas están en movimiento, de que estamos en movimiento, y el cerebro lo interpreta. Está también lo que es la neuritis vestibular, que ocurre por inflamación de estructuras a nivel del oído y provoca también esa información errónea al cerebro de que estamos girando. Hay un tipo de migraña, hemos hablado aquí de dolores de cabeza en el programa, y hay un tipo de migraña que son de las que se clasifica como migraña con aura, que también pueden estar asociadas a vértigo. Está el vértigo de Menier, la enfermedad de Menier, que muchas personas conocen y que preguntan también en la consulta. Esta enfermedad es porque en el oído, estamos hablando de la causa periférica de vértigo, ya luego veremos las cerebrales. En el oído tenemos, como dije, la endolinfa. Entonces, en el oído interno hay un aumento de la producción de este líquido y una disminución de la secreción del mismo. Entonces, si acumula el líquido, provoca esta sensación de inestabilidad. Además de que se produce un aumento del líquido, también hay hipoacusia, o sea, disminución de la audición, que puede ser unilateral, es la más frecuente, pero en muchas ocasiones también bilateral, y lo que se llama tinnitus o zumbido, que el paciente viene, tengo un pito en mi oído, no me deja, doctora, ni de día ni de noche. Estas son causas periféricas, o sea, porque el equilibrio tiene que ver con muchos factores. Y en ello se involucra lo que es el oído y estructuras en el oído, la visión, los músculos, articulaciones, y todo eso se envía al cerebro para mandar esa señal de que estamos en equilibrio. Entonces, están también las causas centrales o causas cerebrales, que son menos comunes. ¿Cuáles? Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, aquellos que están en zonas como es el cerebelo. El cerebelo es como un pequeño cerebro, ahí en el cerebelo, que tiene que ver con la parte donde llegan esa información de la propiocepción. Cuando hay isquemia, entonces se produce una alteración en el equilibrio. Además de eso, por ejemplo, tumores, la esclerosis múltiple en muchas ocasiones puede provocar esta sensación de vértigo. Doctora, yo viví muy de cerca el asunto del vértigo con mi madre. Mi madre era diabética y, como de todo sabido, el diabético va deteriorándose todos sus órganos y eso. Pero al final lo que más le afectó a ella fue el vértigo, porque ella se mareaba cuando se paraba de la cama y eso. Mi madre era una mujer muy fuerte y ella trató de luchar contra el vértigo, pero un día se cayó en el baño. Sí. Y eso la puso a pensar. Luego, en la cocina, ella salió a la cocina y volvió a caerse. Ahí ella se acostó y más nunca caminó, porque
he sabido que el diabético tiene problemas con la circulación. Si tú te acuestas y no hay movimiento, la circulación aprieta más. Al final ella nunca más caminó. Entonces, mi pregunta es, ¿el vértigo se cura o se controla? Hay ocasiones en las que puede curarse el vértigo si la causa se cura. Hay otras situaciones en las que no. Por ejemplo, cuando ya hay daño a nivel periférico, por ejemplo, del nervio auditivo. Estos son a veces daños que son irreversibles. Ahora, el hecho de que tengamos nosotros este daño no quiere decir que tengamos que vivir con vértigo, porque el vértigo, si no se cura, se controlan. Hay muchas medidas que podemos tomar nosotros como persona, como paciente. Yo hablo desde el punto de vista de médico neurólogo, pero también hablo desde el punto de vista de paciente, porque yo antes de ser neuróloga padecí de un vértigo, y ocurrió porque en un lugar donde yo estaba había una música alta y eso lastimó mi oído y me provocó primero un tinnitus de muchos meses y luego un vértigo. Y yo en ese momento, a pesar de que yo ya era médico, no supe cómo actuar, cómo manejar. Y yo duré meses y meses con una sensación que yo entiendo a los pacientes, una sensación de angustia, de miedo, de Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué me va a pasar eso? Es que yo voy a vivir mi vida completa en esta situación. O sea, yo voy a vivir en desequilibrio. No es así, hay muchísimas medidas, tanto farmacológicas, medidas con maniobras en el caso del vértigo paroxístico benigno, hay una maniobra que es la Dix-Hallpike, donde uno le hace una maniobra al paciente, eso nos sirve como diagnóstico de vértigo periférico y también como tratamiento. Hay ejercicios vestibulares, ejercicios de rehabilitación vestibular para aquellos pacientes que cursan con una enfermedad crónica que provoca el vértigo, para ayudar a estabilizar, a que ese cerebro vaya procesando esa información y que el paciente esté mejor, estable. Doctora, una pregunta que en realidad son dos preguntas. ¿Es el vértigo un síntoma o una enfermedad en sí misma? Y, además, ¿puede el estrés o la ansiedad desencadenar episodios de vértigo? Ok, el vértigo en sí es un síntoma. Es un síntoma que nos dice que hay algo que no está bien. Por tanto, cuando un paciente viene por vértigo, hay que buscar la causa. Hay muchas causas, como dije, desde causas periféricas hasta causas centrales a nivel cerebral que pueden dar un vértigo. Y la otra pregunta... Si el estrés o la ansiedad pueden desencadenar episodios de vértigo. Sí, el estrés no es la causa del vértigo, pero sí puede exacerbar en un paciente que tenga alguna lesión estructural, alguna condición, puede exacerbar esa sensación de vértigo. Y sobre los estudios clínicos que se utilizan para diagnosticar el vértigo, ¿podría usted hablarnos de algunos? Sí, desde las maniobras que podemos hacerlas como diagnóstico, como dije, en el consultorio, cuando el paciente llega por vértigo, esto nos ayuda a identificar si el vértigo es periférico o si es central. Es importante hacer un buen historial clínico. Yo pienso que ahí entre el historial clínico y el examen físico está el 80% del diagnóstico. Ya lo demás lo hacemos para confirmar lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué el examen físico y la historia clínica es importante? Porque hay, como le dije, dos tipos de vértigo, el periférico y el central. Y cuando hablamos de un vértigo de origen central, es importante atenderlo de inmediato, porque estamos hablando de que en nuestro cerebro hay algo que nos está provocando este vértigo. Entonces, se hacen, por ejemplo, el examen físico y vemos si el paciente tiene, aparte del vértigo, de la sensación de giro, tiene diplopía, o sea, visión doble, tiene disminución de la fuerza de algún lado del cuerpo. Cuando hablamos de accidente cerebrovascular, estuvimos hablando que una de las características de un paciente con un derrame cerebral es que puede tener desbalance o sensación vertiginosa. Entonces, eso es importante que se hagan las maniobras también para diagnóstico, y en algunos casos en los cuales nosotros entendemos que es necesario hacer otros estudios, indicamos estudios de resonancia magnética cerebral, estudio de timpanometría, audiometría, entre otros. Doctora, y usted dice que puede ser controlado el vértigo, pero ¿qué lesiones te deja en el cuerpo el vértigo? Es que, como le dije, el vértigo es un síntoma.
Entonces, dependiendo de la que lo causa, uno va a tener la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel cerebral en el cerebelo por un accidente cerebrovascular, el paciente va a quedar con esa secuela. Si el paciente no llega antes de como hablamos en la parte de accidente cerebrovascular, si el paciente llegó después de las 3.5 horas, 24 horas y ese evento no se puede desbaratar ese coágulo, entonces el paciente va a quedar con secuela. Y es posible que esa lesión estructural vaya a provocar en ocasiones vértigo en ese paciente. Entonces eso, va a depender de lo que nosotros tengamos. Si hay lesiones, por ejemplo, del oído con disminución de la parte del nervio auditivo, el octavo par craneal, que es el nervio que va del oído al cerebro, si ese nervio se lesiona, puede haber una lesión ahí permanente que no se pueda volver a restablecer. Entonces eso va a depender. Usted usa una palabra, doctora, y fue la palabra isquemia. Y cuando la dijo me quedé en blanco. La isquemia, ¿qué es la isquemia? La isquemia es la disminución del flujo sanguíneo a un órgano, en este caso al cerebro, que provoca una lesión, un infarto en esa zona, y las neuronas y aquellas estructuras que están ahí, pues por esa lesión se dañan. Muy bien. Doctora, ¿y existen medicamentos que pueden empeorar los síntomas del vértigo? Sí, en pacientes que tienen vértigo y sobre todo si se usan en exceso, por ejemplo, muchos pacientes que usan relajantes musculares, medicamentos para dormir, esto puede exacerbar el vértigo en un paciente que ya tenga los síntomas. ¿Y qué recomendaciones da usted, recomendaciones generales le da usted a los pacientes para prevenir recaídas? Bueno, eso es muy importante, porque yo siempre le digo a mis pacientes que aparte de lo que yo pueda decirle como neuróloga y del tratamiento que yo le pueda ofrecer, es importante el cambio en el estilo de vida. Yo creo que en todas las enfermedades neurológicas esto es 1A. ¿Y a qué yo me refiero con cambio en el estilo de vida? Pues aquí no tenemos la cultura como de tomar mucho líquido, de tomar agua. Y si tomamos líquido, compramos un refresco, un jugo. No, tomar agua, por lo menos 8 vasos de agua al día. Eso es mantenerse hidratado. También disminuir el consumo de sal en la comida. Nosotros a veces comemos muy condimentado y eso aumenta el vértigo. También la cafeína, como el café en exceso, porque podemos tomar un poquito de café, pero a veces hay personas que exageran en el consumo. El alcohol, la Coca-Cola, todo eso, son medidas que el paciente debe de tomar en cuenta para mejorar esa parte. Doctora, ¿y cómo afecta el vértigo el desarrollo laboral de la persona? Un 100%, porque como yo dije, al igual que la migraña, a veces el vértigo es infravalorado y muchos pacientes que tienen esta enfermedad, como muchas veces se cronifica. Usted puede tomar 5 días de licencia por un vértigo en una crisis, pero ya luego usted tiene que seguir con su trabajo. Entonces, la sensación de no estar, de que su cabeza está vacía, de inestabilidad, provoca mucha inseguridad, provoca desconcentración. Usted tiene disminución de la atención. Entonces, usted tiene, incluso, puedo decir que las funciones ejecutivas en ese paciente van a estar disminuidas, velocidad de procesamiento, atención, porque usted está en una situación en donde su cabeza está flotando, porque así lo refiere el paciente. Yo siento que mi cabeza flota, yo siento que yo estoy aquí, pero que yo me siento que estoy flotando en el aire, que no puedo estar. Entonces eso es una sensación de angustia que disminuye la calidad de la eficiencia de una persona en el trabajo. Doctora, usted hablaba del café y de la Coca-Cola. Sabemos que la Coca-Cola contiene mucha cafeína. Entonces, ¿esto quiere decir que la cafeína puede afectar al ser humano con el vértigo? Porque es un psicoestimulante. O sea, si usted lo hace en exceso, yo no estoy hablando de que si usted se toma un trago de café, un poquito le va... Pero si usted lo hace en exceso, eso le provoca aumento del vértigo.
Yo tendré que bajarle a mis 3 tazas de la mañana, bajar a 2 o a 1. Y yo a la Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola en realidad hace mucho daño, Sí. hace mucho daño. Yo cuando mando a alguien de los muchachos a comprarme una Coca-Cola, yo voy a comprarme un venenito ahí. Sí. Pero yo estoy consciente que es así. Bien, doctora, ¿qué grupos de edad son más vulnerables a ver afectada su calidad de vida por esto del vértigo? Bueno, yo pienso que los pacientes envejecientes son los más afectados, por lo que hablábamos ahorita. Porque el vértigo, como estamos todo el tiempo girando, tenemos desequilibrio, sensación de inestabilidad para caminar. En pacientes mayores sabemos que hay otros factores que están también agregados a esto, las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión. La diabetes daña la vasculatura periférica, la sensación de propiocepción en estos pacientes está alterada. Entonces, usted tener vértigo a esa edad también va a aumentar el riesgo de que usted se caiga, de que usted tenga un traumatismo, una fractura de cadera que es muy limitante a esa edad. O sea que para mí, y la literatura lo dice así, los envejecientes son los más afectados en este caso. Entonces, doctora, ¿qué estrategia recomienda usted para evitar accidentes en el hogar o en la calle? Porque el que tiene vértigo puede llegarle un mareo en cualquier momento. Sí, bueno, yo pienso que cambiar, o sea, adquirir estrategias para nosotros, si somos familia de un paciente con vértigo o si somos pacientes con vértigo, tratar de estar tranquilos. Por ejemplo, colocar agarraderas en el baño, en los pasillos, las alfombras que a veces se resbalan, por ejemplo, retirarlas para que podamos caminar libremente, porque como estamos con una sensación de desequilibrio, a veces nosotros pisamos y sentimos como que hay un bajón así como en el piso, de que usted se va a caer. Y si usted tiene una superficie que no está segura, obviamente va a ocurrir un accidente. Entonces es importante que ese ambiente de esa persona, sobre todo en los pacientes envejecientes, cuando sabemos que hay una causa estructural que no es reversible y que ese paciente probablemente va a tener episodios recurrentes de vértigo, es importante que nosotros podamos acondicionar el espacio. Dentro de las principales complicaciones asociadas al vértigo, ¿podría usted decirnos alguna, doctora? Los traumas. Yo pienso que los traumas y las caídas, fracturas, trauma craneoencefálico que puede ocurrir porque un paciente se resbale, se caiga, fracturas de cadera. Esas son las complicaciones más comunes que vemos asociado a un paciente que tiene un síndrome vertiginoso. Doctora, el vértigo crónico ¿puede causar alguna discapacidad en la persona? Bueno, como le dije, depende de la causa, porque si usted, el vértigo, como dije, es un síntoma, no una enfermedad. Lo que te causa el vértigo es la enfermedad que tú tienes y hay que ver. Entonces, puede haber algo crónico en un paciente con vértigo si el paciente ha tenido, por ejemplo, un tumor en el cerebro que está ocasionando un aumento del edema cerebral, y esto va a causar síntomas que son, en algunos casos, si el tumor no se puede resecar y es un tumor maligno, pues secuela a largo plazo y mucha morbimortalidad. En pacientes con pérdida auditiva, pudiera entonces esta causa no poderse resolver y por lo tanto tener esa secuela crónica. Pero como le dije, el vértigo es síntoma de algo que tenemos, que puede ser reversible o que puede cronificarse. Según lo que usted ha dicho a lo largo de esta intervención, usted dice que tiene que ver mucho con lo auditivo. Entonces yo me pregunto, estas personas que escuchan esta música con estos decibeles tan altos, pueden tener vértigo en un momento. Sí, en realidad, en mi caso, por ejemplo, fue un trauma acústico que yo tuve por una bocina que estaba en un lugar donde yo estaba y me estaba dando directamente en el oído. O sea que sí, se puede lesionar el oído por los altos niveles de contaminación acústica a los que nosotros estamos sometidos.
Finalmente, doctora, ¿qué mensaje le daría a las personas que sufren vértigo y sienten que su calidad de vida ha disminuido? Bueno, como siempre, que entiendan que el vértigo no tiene que ser una enfermedad discapacitante, que el vértigo tiene solución, que en muchos casos se puede curar, y en los casos en los que no hay una cura, pues se puede estabilizar el paciente, que no es normal vivir con vértigo, que no tengamos miedo, que busquemos ayuda. Muchos pacientes a veces se quedan como, bueno, nadie va a entenderme, pero sí, claro que lo vamos a entender, así que lo vamos a esperar en la consulta para poderlo ayudar, para que usted pueda tener una mejor calidad de vida y pueda disfrutar, porque en verdad, lo digo por experiencia, es que cuando uno tiene vértigo, cuando uno está así, uno no disfruta de nada, porque uno siente que uno no está en el lugar que uno está, ocasionado por esta sensación de inestabilidad que uno siente todo el tiempo. Así que hay alternativas, hay tratamiento médico, hay ejercicios vestibulares, hay muchísimas cosas que podemos hacer para que ese paciente se mantenga estable. Bien, señores, hasta aquí la entrevista a la doctora María Teresa Peña, neuróloga. Gracias, doctora. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Es tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. El proceso de marketing y publicidad que nos transformó de personas en consumidores. El consumidor moderno no nació de la noche a la mañana, sino que fue una construcción y un proceso en el orden histórico y psicológico en el que la publicidad pasó de simplemente informar sobre productos a influir profundamente en deseos, emociones e identidad. Para entender este proceso solo hay que recordar que hasta hace algunos años en la República Dominicana las familias solo compraban lo necesario para su alimentación, vestimenta e instrumentos de trabajo. Así era el orden tradicional del mundo, donde se producía exclusivamente para sobrevivir. Esto fue de ese modo en Europa, para poner un ejemplo, hasta la Revolución Industrial de mediados del siglo XIX, que trajo como resultado que las fábricas empezaran a producir en masa, creando con ello un problema para la industria con la sobreabundancia de productos. Con este problema a la vista, el mercado llegó a la conclusión de que era necesario aumentar la cantidad de compradores, por lo que la publicidad cambió de informar sobre un producto a persuadir sobre la necesidad de consumirlo. En un primer momento, la publicidad anunciaba que determinado producto de limpieza lavaba mejor o que tal tipo de pan era más barato. Esa era la publicidad básica con el único propósito de informar. Pero pronto notaron que las personas no compran solo por necesidad, sino por emoción. Así, unos zapatos que antes se anunciaban como unos calzados cómodos para caminar se transformaron en manos de la publicidad en objetos relacionados con la elegancia, el estatus social y el éxito. Con este cambio en el enfoque, la publicidad dejó de vender productos cotidianos y empezó a vender ideas de pertenencia a una clase, a un estatus distintivo de grupo, a un modo de ser distinto ante la masa. Para ello, se asoció la psicología con los deseos más profundos de la mente humana y se conectaron las ideas del psicoanálisis de Sigmund Freud con el ansia de consumo.
En este contexto, el trabajo del psicoanálisis fue aprender a enlazar los diferentes productos con los deseos que siguen siendo los mismos hoy que en el siglo XIX. Por lo visto, las personas todas deseamos ser aceptadas o poseer algún grado de belleza, poder, amor o seguridad. Con esto en mente, un perfume ya no es solo un aroma agradable, sino un toque de seducción. Un traje no solo es un modo de cubrir el cuerpo, sino un estatus, un modo de elegancia y una identidad de pertenencia a determinado grupo. Quizá lo más genial que la publicidad descubrió es que puede hacernos sentir incompleto, que nos falta algo, aunque esto no sea cierto. El marketing y la publicidad juegan con nuestros vacíos existenciales y nos prometen llenarlos con cosas, con objetos artificiales y portadores de felicidad, como el auto de último modelo, la nueva colección de carteras de Louis Vuitton, el nuevo iPhone, etc. La publicidad es una maquinaria creadora de deseos, de vacíos interiores, de insatisfacción con lo que se posee. Su éxito radica en hacernos ver que lo poseído por nosotros es inferior a lo que está fuera de nuestro alcance. Es una máquina de necesidades artificiales que nos grita que sin importar lo que tengamos, aún nos falta algo para alcanzar la verdadera y real felicidad. Para nuestra desgracia, el marketing convirtió el consumo en una forma de identidad. No se compra porque se necesite, sino porque con mi compra le grito al mundo quién soy. Comprar es la nueva manera de ser en estos tiempos. Por eso, si me compro unos buenos tenis, pero no son de marcas reconocidas, el mundo no tiene manera de saber quién soy. Ahora, si me compro unos Nike o unos Adidas, en este tipo de calzado hay un código que descifra mi persona ante los demás consumidores y que me muestran como deportista y moderno. Y esa se convierte en mi identidad ante los demás, que al descifrarme como uno de los suyos, me muestran aceptación y respeto y me otorgan un trato de igual. Por eso una marca no solo da estatus, sino que otorga un símbolo social de distinción. En el siglo XX y el XXI, con la expansión de los medios de comunicación y de las redes sociales, se ha podido llevar hasta cada rincón del planeta esta cultura del consumo, ahora normalizada por una publicidad continua que salta de repente en redes sociales en medio de una canción, un documental, una película o de la lectura de una noticia, por no mencionar los medios tradicionales como la radio y la televisión, que ya habían ayudado a construir en la mente de las personas esa idea del consumo desaforado de bienes como modo de felicidad. Esa invasión lenta y progresiva de comerciales en los hogares relacionan machaconamente felicidad con comprar, familias perfectas con el uso de determinado producto y el éxito con sinónimo de llevar determinada marca. De este modo, el consumo termina por normalizarse como un estilo de vida aceptable y como sinónimo de felicidad. Modernamente, la publicidad no solo se interesa por los adultos, se dio cuenta de que formar consumidores desde la más tierna infancia les garantiza para toda la vida. Esa es la razón por la que hoy en día contamos con canales de televisión solo para niños, en los que se les anuncia desde los últimos juguetes a la moda, hasta cereales, comida rápida y videojuegos, y de este modo se introduce en la vida del niño el consumo como hábito emocional perfectamente aceptado y normalizado por la sociedad de los adultos. Sabemos que hubo una época en que la gente solo compraba si tenía dinero, pero eso ya no es un problema el día de hoy. Con las facilidades de crédito actuales se ha normalizado el cómpralo ahora y págalo después, lo que ha aumentado el consumismo masivo por medio de las tarjetas de crédito, las compras en cuotas y los préstamos fáciles que hacen parecer el consumo excesivo de recursos como una necesidad. Estas estrategias de crédito son las que mantienen el consumo permanente y muestran que para ser un consumidor no se necesita dinero sino crédito para endeudarse. Hoy como nunca antes, al consumidor le acecha un peligro invisible, y es el de sus aparatos electrónicos que vigilan, escuchan y siguen cada uno de sus clics con algoritmos, esos pequeños monstruos digitales que
detectan sus gustos, sus palabras y sus aficiones, y que a partir de leer sus inclinaciones empiezan a bombardearlo con estos durante semanas. Es triste decirlo, pero el consumidor ya no busca productos, son los productos los que persiguen al consumidor. Para desgracia de la humanidad, el consumismo se ha convertido en un ciclo emocional que asocia consumo con emociones. Así compramos cuando estamos tristes, compramos para celebrar, para sentirnos valiosos o para pertenecer. Consumir se volvió la forma ideal de llenar vacíos y la única a mano. De este modo, el marketing y la publicidad transformaron a las personas en consumidores mediante un proceso histórico que pasó por varias etapas: la producción masiva, la persuasión psicológica, la creación de necesidades artificiales, la asociación del consumo con identidad y felicidad, la formación desde la infancia y el uso de tecnologías digitales que convierten el deseo en un ciclo constante. Así, el consumidor moderno no compra solo por necesidad, sino porque el mercado ha aprendido a convertir emociones, inseguridades y aspiraciones en oportunidades de consumo. Hasta aquí, Capacidades al Límite. Nos veremos la próxima semana en otro programa más. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención